Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un saludo. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues bueno, vamos a ver lo que tenemos para este día. La clase anterior estuvimos viendo acerca de la alabanza y la adoración. Y ahora vamos a ver un tema que pareciera que no tiene nada que ver, pero está relacionado de alguna forma. Estamos hablando de la guerra espiritual. Entonces vamos a ver eso cómo está, porque es una parte muy importante de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, y sin embargo es una parte que muchas veces la queremos hacer a un lado y no le damos la importancia que tiene. A ver, esposa, vamos a ver qué es lo que dice la palabra pues vamos acerca. A empezar con nuestras escrituras que son claves. Vamos a ver varias, pero todas son muy, muy importantes para que podamos nosotros interiorizarlas y que podamos también aplicarlas. Hemos entrado a una nueva dimensión con Cristo, a un nuevo reino, entonces debemos de saber que ese reino tiene un enemigo. Entonces hay que estar preparados para ello. En 2 de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se refiere a los inconversos, a los incrédulos. Primera de Pedro 5:8-9 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Apocalipsis 12:10-11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Efesios 1:17-23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él las ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y todavía tenemos una más, es una narración un poquito larga, está en Lucas 11, del 14 al 26. Dice: estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?
ya que dicen que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, sus hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tremendo. Esto está tremendo. Esto bueno, está ahorita tremendo. Vamos a ir desmenuzando. No se preocupen. No se preocupen. ¿Verdad? Cuando nacemos en Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes servíamos a Satanás, lo pensemos o lo creamos o no, era una realidad, pero ahora servimos a Dios. El enemigo, por supuesto, no está contento, no va a querer soltarnos fácilmente porque pues nos ha perdido, digamos, y va a intentar que caigamos, va a intentar que volvamos a su dominio. Por eso necesitamos resistir todos esos avances que está haciendo el enemigo, conociendo el poder que tenemos en Dios y mantener esa victoria sobre el maligno. ¿Por qué lo podemos vencer? Por supuesto que sí. En Jesucristo ya tenemos esa victoria porque Él ya ganó para nosotros. Por otro lado, también es importante que hagamos discípulos, es decir, que compartamos nuestra fe con otras personas. En todas las naciones, dice la palabra de Dios, esa es la gran comisión que todo cristiano tiene, que por supuesto los que no conocen a Dios pues están bajo la influencia del maligno. Y entonces nosotros estamos para arrancarlos de sus garras en esta condición, y entonces el enemigo pues por supuesto no va a estar tampoco nada contento con eso. Tenemos la victoria en Jesucristo y en su obra en la cruz, ahorita vamos a ver, pero el enemigo no va a quedarse tan tranquilo con los brazos cruzados, ¿sí? Ya tenemos una guerra declarada desde el momento en el que pasamos de las tinieblas al reino de la luz. Y entonces va a luchar con todo lo que tiene para evitar que nosotros hagamos nuestra tarea y va a querer evitar que cumplamos nuestro propósito en Dios. Así es. Dicen que la gran comisión es la gran omisión, porque muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿A cuántas personas hemos compartido nuestra fe? Pues si nos ponemos a contar, a lo mejor no a muchas. Y en esa situación estamos fallando, porque el mandato es para todos, no nada más para unos cuantos, es para todos. Y bueno, ¿cuál es el reino al cual ahora hemos sido llevados? Hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es ese reino del que ahora somos parte? Bueno, pues somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios, de como le quieran ustedes llamar, a la luz pues, pero ya hemos pasado entonces de un reino a otro. El Señor Jesús predicó que este reino de los cielos era parte de las buenas nuevas que tenía que dar para el mundo. Dice en Marcos, por ejemplo, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso lo dijo hace 2000 años y sigue siendo válido, porque el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado y ahora nos corresponde arrepentirnos y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas. El reino de los cielos, ¿para qué está aquí? No es un lugar donde estemos descansando y esperamos que la vida pase plácidamente.
El reino de los cielos está aquí para salvar, para transformar, para sanar, para librar de demonios. Entonces, estábamos en una condición, pues, de miseria espiritual, hemos pasado a otra, pero, pues, ahora sí que el Señor del reino donde estábamos no se queda contento con eso. Va a hacer todo lo posible para que no lo cumplamos, y de ahí viene la guerra espiritual. El poder que actúa en nosotros es el mismo poder de Dios, para que podamos traer el reino de los cielos a la tierra. Y trayéndolo, entonces es cuando vamos a ver que en la tierra habrá justicia, habrá paz y habrá gozo de Dios. En esta tierra que ahorita no vemos, pero ese es el plan, que se pueda lograr cuando traigamos el reino de Dios, el reino de los cielos, a esta tierra. Así es. Y sí lo podemos ver en nuestra vida, podemos tener esa paz, ese gozo de parte de Dios, pero nuestra misión es que podamos extender ese reino. Ya estamos nosotros viviendo en él. ¿Cuál es ese reino de las tinieblas? Si recordamos que Satanás se rebeló contra Dios y que también se jaló una buena parte de los ángeles y produjo un reino opuesto a Dios y a sus hijos. Entonces intenta llevar a todo ser humano a su dominio, quiere volver a tenerlo bajo su dominio. Ha logrado un éxito más o menos parcial, si lo podemos ver en el mundo, cómo se encuentran las cosas al traer el pecado. Entonces, nuestra lucha como cristianos es ir en contra de estas fuerzas malignas de las tinieblas y en contra de ese adversario que tenemos. ¿Quién es Satanás estos? Bueno, Satanás, para empezar, es un ser real. No es un mito, no es una historia, no es con lo que nos espantaban para que nos portáramos bien. Es un ser real. En su inicio, su nombre era Luzbel, Luz Bella, y él estaba pues junto a Dios, era uno de sus ángeles principales, pero fue arrojado por su orgullo. Dice la palabra en Isaías 14, del 11 al 15, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces aquí vemos este lucero, este ángel principal, este querubín, que estaba ahí delante de la presencia de Dios. Era perfecto. El problema fue que dejó de ver a Dios y se empezó a ver él mismo. Y eso provocó la soberbia, provocó el orgullo. Por ahí tenemos una plática que habla de esto. Entonces, este ser, pues se trajo a una tercera parte de los ángeles en esa rebelión que llevó a cabo y fueron expulsados de la presencia de Dios y están aquí en la tierra, morando entre nosotros, haciendo la parte que les corresponde para que no se lleve a cabo el plan de Dios. Están un poquito resentidos, no tanto con Dios, con el hombre, ¿no? Entonces, porque el hombre quedó en una posición superior a la de los ángeles. Porque pues aquí podemos ver que este ángel, este querubín, pues pecó y no hay redención para él y para nosotros sí. Entonces aquí vemos en qué posición estamos delante de Dios, ¿no? Es impresionante eso. Este ser se menciona de muchas maneras en la Biblia. Se le llama nuestro enemigo, y aquí vale la pena que veamos que es el enemigo de nuestras almas, de las personas, de los seres humanos. No es enemigo de Dios, o sea, no tiene nada que hacer delante de Dios, pero sí es enemigo de nosotros. También es el tentador,
O sea, el que te pone ahí en el camino, pues alguna situación para que te desvíes, para que te distraigas, para que pues te vayas por el otro lado. Es el tentador, también es el padre de mentira. Entonces, pues cuántas veces escuchamos cosas que van totalmente en contra de lo que es la palabra de Dios, y pues si buscamos cuál es el origen, pues aquí está, son mentiras. Son mentiras muchas veces muy sutiles, muchas veces con un poquito de verdad, para que nos suenen como que tienen sentido, pero en realidad pues son un engaño, son un intento para que nos vayamos hacia otro lado. También es el gobernante del reino del aire. Entonces quiere decir que Satanás y sus ángeles se encuentran en el aire, se encuentran todo alrededor, hacia donde voltees. Si pudiéramos verlos, ahí estarían, ¿no? Estamos totalmente rodeados por ellos. También se le menciona como el maligno. El maligno es el que produce el mal, ¿no? Él es el origen de este mal. Es el acusador, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Job, ahí vemos cómo ahí va con el chisme y va con Dios y le dice, no, mira Job, lo que está haciendo y lo que pasa es de que tú lo cuidas, pero déjalo tantito. Y así está con cada uno de nosotros. Así está, nada más está viendo a ver qué hacemos para ir a acusarnos. También es el asesino de nuestras almas. Entonces, él es el que causa la muerte, el que causa la enfermedad. También es la serpiente antigua. Muchas veces vemos, pues en algunas culturas, en algunas creencias, serpientes. Híjole, pues hay que tener cuidado con todo eso. Dragones, que pues son primos de las serpientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo eso, porque pues tiene ahí referencias de este tipo. También es el ángel de luz. O sea, es un ángel que está disfrazado de luz. Él fue lucero, ¿no? Como acabamos de leer en la escritura, pero ya no. Pero él se sigue haciendo pasar por ese lucero y puede tomar diferentes formas, que por cierto no van a ser formas que nos den miedo, sino al contrario, son formas que nos van a parecer atractivas. El pecado siempre se presenta atractivo, ¿no? No se presenta como algo que te da miedo o que te da terror, sino algo que te gusta para que te puedas atraer a él. Claro, a los que les gusta el terror, pues así mismo se presenta, sí, también. Por eso no tiene problema. Sí, por eso, bueno, eso ya es otro asunto. Es otro asunto, ¿no? Es otro cuento. Les encanta disfrazarse de Halloween, ¿no? Así es. Parece inocente esta fiesta, parece divertida. No lo es, créanme, no lo es. Algo ocurre en el mundo espiritual en esa fecha específica, y al disfrazar a nuestros niños, al poner nuestros altares, al participar de todo esto, pues estamos contribuyendo, sin saberlo a lo mejor, pero estamos contribuyendo a una fiesta que es una exaltación para el mal, para la muerte. O para la muerte. Que pues para el caso viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces así está. El sistema del mundo actual está en sus garras. Por eso vemos tanta corrupción, por eso vemos tanta perversidad, porque todo el sistema del mundo, todo el sistema social, político, financiero, está en sus garras. Y por eso vemos pues que el mundo está en decadencia desde siempre. Siempre ha estado en esta condición y cada vez peor. Él es la fuente principal del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Eso no quiere decir que, bueno, pues una persona que muere o una persona que enferma, pues no quiere decir que esté en las garras del enemigo, ¿no? Bueno, pues de algo nos tenemos que morir, nos enfermamos, todo. Pero él es la fuente principal de esto, por supuesto. Los ángeles, todos los ángeles en general, son seres inteligentes. No son tontos, son astutos, son activos, más activos que nosotros. Ellos no descansan, ellos trabajan 24/7, ¿no? Entonces están todo el tiempo atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Viven en la tierra, viven en los aires. No los vemos, pero ellos sí nos ven y ellos sí están pues atentos a todo lo que está pasando con nosotros.
Y lo que decía al principio, no es un enemigo de Dios, no está calificado para tanto, es enemigo del hombre. Entonces nosotros somos los que tenemos que librar esta lucha, porque a nosotros nos corresponde, porque nosotros somos el objeto de sus ataques. Así es, sí. ¿Quién gobierna el mundo entonces? Ya vimos, ¿no? Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza y le dio autoridad para reinar sobre la tierra y dominarla. Tenemos como seres humanos un lugar superior a los ángeles, incluyendo Satanás. Es por eso que nos odia tanto, porque cómo es que una persona de carne y hueso pueda tener más autoridad y más poder que él mismo. Así que Adán entregó el gobierno de la tierra a Satanás cuando pecó, eso lo sabemos muy bien, pero por la obra de la cruz estamos ahora victoriosos, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y entonces, por esa obra que hizo Jesucristo en la cruz, ahora nosotros hemos recuperado ese dominio, que no lo ejercemos, no lo hemos ejercido, pero para eso estamos estudiando, porque sobre toda criatura nosotros tenemos esa autoridad de dominio, aún más que cualquiera de los demonios. Así es. Jesús, cuando consumó su victoria en la cruz, pidió al Padre que nos diera el Espíritu Santo, con la misma autoridad y poder que Él tiene cuando actuamos en su nombre. Por eso cuando decimos en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera dando esa orden o esa palabra de autoridad. Satanás intenta rebelarse contra nosotros como creyentes, pero somos más que vencedores en Cristo y no somos derrotados por Satanás porque estamos del lado de los campeones, del lado de los victoriosos, de los que ganamos. Así es, a pesar de que todo se vea mal, sabemos que al final ganamos. Y ese es el punto importante. Entonces por eso vale la pena seguir luchando. Tampoco es de que nos quedemos y digamos, bueno, pues de todos modos ya ganamos. Tenemos que hacer la parte que nos corresponde. ¿Cómo nos está atacando el enemigo? Lo hace todos los días, todo el tiempo. Él es listo, es astuto y va a intentar cualquier cosa en cualquier momento para derribarnos. Él no tiene misericordia. Él no dice, ay, pobrecito, sino al contrario, si te ve caído, se va a ir sobre ti hasta hacerte pedazos. Suele esperar hasta que estemos cansados, hasta que estemos desanimados. Cuando tengamos la guardia baja, entonces es cuando va a atacar. Es traicionero, ahora sí que no es una buena persona. Entonces, todos los trucos, todas las artimañas bajas que se nos puedan ocurrir, pues Él las va a hacer. Él las va a hacer definitivamente. ¿En dónde nos ataca? ¿Dónde está ese campo de batalla? Pues está en nuestra mente, ni más ni menos. Ahí en la mente es donde nos va a acusar, nos engaña, nos tienta, nos miente, inspira malos pensamientos, como confusión, dudas, temor, incredulidad, pereza, orgullo, desesperación, desánimo, y también atrae nuestros deseos carnales. Cuando éramos niños veíamos, ¿no?, en las caricaturas, un angelito y un diablito, ¿no?, que nos hablaban. Bueno, pues es una forma de hablar, pero en realidad sí hay una voz en nuestra mente que nos está hablando, que nos está acusando, que nos está haciendo dudar, que nos está diciendo que no podemos, que nos desanima. Entonces eso no es de nosotros. Tenemos que estar conscientes de ello para que cuando seamos presas de esto, seamos víctimas, lo podamos echar fuera. No es nada dificultoso hacerlo. Simplemente tenemos que estar bien cimentados, bien parados en lo que creemos, para que entonces todo lo que haga en contra de nosotros en nuestra mente no vaya a tener un buen resultado, sino que lo podamos desechar con facilidad. Él busca entrar a la vida de la gente y lo va a hacer a través de muchos medios. Lo va a hacer a través de sectas, de drogas, de idolatría, de brujería,
de cualquier práctica que suene a oculto, cualquier cosa que lleve ahí un cierto misterio y que se tenga que hacer en la noche y que un amuleto y que y que tiene un ritual ahí secreto. Todo eso, todo eso no viene de Dios, sino que viene de Satanás. Y entonces él va a usar todo su poder, va a usar todas las armas que tiene, porque todavía tiene muchas armas. Decimos que es un enemigo vencido, sí está vencido, pero todavía tiene fuerza para engañarnos, ¿no? Para molestarnos, para quitarnos la paz. Dicen que es como un león chimuelo. Pues sí, no tiene dientes, pero métete con un león sin dientes y vas a ver cómo te va. Te pone una buena arrastrada. A lo mejor no te mata, pero sí te rompe varias costillas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Que no podemos también ponernos ahí a jugar, porque es un adversario serio. Es un adversario serio que tiene fuerza, que tiene poder, aunque por supuesto no puede tener el poder que tenemos como hijos de Dios. A ver, eso es muy tremendo. Eso es muy tremendo. Sí. Sabemos que Jesús venció a Satanás, lo reprendió con la palabra de Dios, liberó a los oprimidos con enfermedades y demostró su poder del Espíritu Santo y del reino de Dios. Lo derrotó con todos sus ejércitos en la cruz. En Colosenses 2:15 nos dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él decidió su destino definitivamente. En Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto es muy fuerte. Jesús comparte su victoria con los hijos de Dios y nos da la autoridad para derrotarlo en nuestra vida. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así es, así es. Entonces, pues tenemos la victoria asegurada, pero la cosa es cómo le vamos a hacer, pero eso no lo vamos a ver ahorita porque está muy largo y no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, como siempre, nos quedamos picados para la que sigue, pero eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? Tenemos la victoria, eso es el final de la historia, pero de todos modos, bueno, pues hay algo que tenemos que hacer, es parte de una lucha que estamos enfrentando día con día. ¿Cómo vamos a salir victoriosos? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Yo aquí acabo de ver un indicio, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, un indicio de que la santidad y el no pecar es lo que hace que el enemigo no tenga victoria sobre nuestra vida. Es una de las cosas, ¿no? Es una de las cosas, definitivamente. También ahí hay que tener cuidado con esto. No quiere decir que una persona que, no sé, que tiene un accidente, que algo le pasa, es que pecó. No, o sea, no es tan directa la relación, ¿no? Tenemos que ver, se tiene que ver cada caso, y no nos corresponde a nosotros juzgar ese tipo de cosas. Esas son además, entre Dios y la persona, ¿no? Además, no practicar el pecado es una cosa y otra cosa es caer en pecado. Como hijos de Dios podemos caer en pecado, pero tenemos un abogado que nos puede perdonar y levantarnos y seguir adelante, ¿no es cierto? Así es. Eso es parte de los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Por supuesto que tenemos un abogado que no ha perdido ningún caso. Y entonces ahí estamos. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta lección, Señor, por esto que nos están mostrando, por esta realidad, Señor, que muchas veces pues pasamos por alto o queremos pasarla por alto, que no por el hecho de que no la veamos no quiere decir que no sea real y que está a nuestro alrededor, Señor, y que es parte de nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, para que podamos entender, primero, que tenemos esta realidad y segundo, Señor, que podamos pues tener los elementos necesarios para poder ir en contra, Señor, ir en contra de este enemigo de nuestras almas, para que podamos salir victoriosos, porque tú nos has dado ya esa victoria y lo que tenemos que hacer, Señor, es estar bajo tu autoridad, bajo tu santidad y bajo tu cobertura, Señor. Ayúdanos a no salirnos de ahí, a mantenernos, Padre, fieles a ti, para que podamos, Señor, tener esa victoria asegurada para nosotros y para nuestras familias. Te damos muchas gracias, Padre, por esta lección. Te pedimos, Señor, que la podamos estar meditando en estos días para que pues podamos ser más efectivos, Señor, en traer ese reino de Dios tuyo aquí a la tierra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.